Hola, hola, muy buenos días. Vamos a empezar por acá en honor al tiempo y a los que están puntuales aquí ya conectados. Les damos la bienvenida de parte de Fornet. Saludamos también a Marco. Hola, hola Reina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo Hola. estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días con todos. 11 de la mañana todavía. 11 de la No, mañana. aún no, aún no hemos ido al lunch, al almuerzo. Todavía no. Ahí tenemos ya, bueno, están conectados, poco a poco se van a ir conectando, se van a ir agregando las personas que se han registrado a este webinar. Vamos a iniciar, como les decía, en honor al tiempo y a los que están aquí puntuales y poder presentar pues todo el contenido y al final tener tiempo también para responder las preguntas. Así que bueno, como les decía, bienvenidos de parte de Fornet a este webinar sobre potencia, la calidad, durabilidad, flexibilidad y ROI de tu proyecto FTTH. Tenemos el honor de contar con el ingeniero Marco Estacio, él es Brand Ambassador de Cablix y nos va a ser pues el speaker de este día. Recordemos que la grabación la van a tener disponible al finalizar el webinar a través de nuestro canal de YouTube. Yo a medida que avance el webinar por el chat les voy a enviar el link por si no nos siguen en YouTube, nos sigan y también las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a los productos de Cablix, también les voy a dejar los links en el chat para que puedan contactarse directamente con uno de nuestros asesores comerciales, ya sea vía correo electrónico o vía WhatsApp. Bueno, y como les decía, las preguntas van a ir al final de este webinar. Pueden irlas dejando en el chat. Bueno, aprovecho para saludar. Aquí nos están dejando saludos en el chat para Ariel, Andrés y Erika. Muchas gracias, bienvenidos. Ya empezamos entonces en unos breves minutos. Ok, entonces como las preguntas son hasta el final, y si tienen unas preguntas las pueden escribir, por favor. Pero me gustaría, antes de comenzar, presentar primero a Cablix. Por si acaso hay alguien que no conozca de Cablix, qué somos específicamente, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Pues somos fabricantes de productos de telecomunicaciones. Básicamente no nos dedicamos a la comercialización. La comercialización del producto está por medio de nuestros mayoristas. En este caso, Fortnite Networking, que es el máster mayorista para la región y que también es el auspiciante de este evento o de este webinar. Nosotros somos específicamente los fabricantes. Tenemos fábricas en India y tenemos fábricas en China. Para su logística, usted va a depender de qué parte del mundo nos estén, vamos a decir, sean clientes nuestros y necesiten tal vez por otra razón que la logística les convenga que la logística sea de uno o otro de estos países, ¿verdad? U otro de estos países. No solamente tenemos productos en el área de fibra óptica, sino que también tenemos productos en otros aristas, como por ejemplo cableado estructurado, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, y la parte de metal mecánica, la parte de cajas, rack de telecomunicaciones, ese tipo de productos que son adyacentes a la red, pero que son necesarios para ello. Y tenemos presencia en varios países también de Latinoamérica y bueno, básicamente lo que importaría en este caso es la región, tenemos presencia en más de 15 países en la región. O sea, una vez habiéndole dicho esto, podemos ya un poquito comenzar. Lo demás vamos a irlo viendo a medida que conversemos. El tema ya lo había comentado Reina en su momento, era básicamente la rentabilidad y la calidad de los productos y la rentabilidad de un proyecto como tal en general. Para eso tenemos que ver algunos conceptos. Si bien es cierto, todo comienza con la planificación y nosotros podemos pensar en algunos momentos algunas cosas como esta que están viendo aquí. Pueden ser ideas aleatorias, ¿no? Pueden ser ideas independientes. Como satisfacer al cliente podría ser una opción. Podría ser, por ejemplo, construir una red que sea dinámica, flexible, que pueda crecer, que pueda avanzar en el tiempo. Obviamente que sea fácil de mantener, ¿no? Que los costos administrativos sean manejables
y que hayamos comenzado con un músculo financiero adecuado. O sea, es decir, que los CAPEX, que son el dinero, el capital de inversión, sea el adecuado. O sea, estas ideas están un poco disociadas a veces una de la otra, pero en realidad deberían apuntar a un solo enfoque. Recuerden que estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de algo que realmente debe ser un negocio. Entonces, un negocio tenemos que ser rentables. Y en ese sentido, en el momento que estamos planificando nosotros una red, en este caso una red de FTTH, porque estamos hablando de fibra óptica, pues entonces podríamos tener algunos conceptos que podrían, de cierta manera, incluso abrumarnos, ¿verdad? Podrían ponernos a pensar mucho y dejarnos un poco confundidos si es que no somos expertos en el área, porque posiblemente estamos pensando en una aplicación específica, estamos pensando tal vez en, no sé, se me ocurre una red residencial, se me ocurre tal vez una red hospitalaria o una red corporativa, en fin, ¿verdad? Porque ese es el servicio que yo pienso entregar. Sin embargo, si nosotros nos apegamos a lo que son las buenas prácticas y las normas de instalación, nos vamos a dar cuenta que debemos obedecer nuestra estructura a una arquitectura de una red convergente. ¿Verdad? Las redes convergentes hoy son redes en las cuales no importa lo que yo vaya a instalar o qué aplicación o sistema yo vaya a instalar o pretenda entregar, pues esa red debería funcionar sin ningún problema. Bueno, una red convergente es una red FTTX, por ejemplo, ¿no? Puntualmente hablando de una red FTTH. Entonces, si nosotros nos apegamos a las buenas prácticas y normas de instalación para una red FTTH, seguramente vamos a estar bien. Ahora, cuando nosotros ya tenemos escogido, vamos a asumir que ya tenemos resuelto este problema de la arquitectura que vamos a utilizar y hemos definido que sea una red FTTH, entonces tenemos que preocuparnos por algunos costos eh, que están implícitos, ¿verdad? Que básicamente son estos dos costos, los CAPEX, que lo vimos al principio de forma rápida, y los OPEX. Estamos hablando de los costos capitales con el que yo arranco el proyecto. Siempre y cuando sea un proyecto adecuado, pues yo voy a entrar con una cantidad correcta, adecuada para el proyecto. Y el otro va a ser el costo de administración. Todo lo que yo voy a tener que gastar, todo lo que yo voy a tener que invertir vamos a decir que en el tiempo de vida útil que tenga la red, a la cual yo voy a estar, entre comillas, devengando. Y pongo unas comillas porque a veces los negocios no son tal, ¿verdad? A veces la implementación, la decisión, la observación, incluso la inobservancia de ciertos puntos hacen que un negocio no sea rentable. Y eso obviamente pues nos trae pérdidas y no ganancias. Entonces hay que tener en cuenta que cuando comenzamos debemos tener claro estos conceptos que no vamos nosotros en esta conversación a profundizar, ya que obedecen realmente la parte financiera del proyecto. Nosotros tenemos entrenamientos en los cuales tocamos estos puntos con más profundidad y estos entrenamientos están dirigidos a gerentes de proyectos, a directores de proyectos, que son los que ven la parte financiera del proyecto. ¿Ok? Yendo un poco más adelante, lo que sí vamos un poco a profundizar son los costos técnicos que derivan en costos financieros. A fin del día son temas técnicos que van a derivar en temas financieros y que tenemos que observar en el momento de la planificación del proyecto. Entonces, lo que podemos decir es que tenemos, por ejemplo, los costos de oportunidad, y también tenemos lo que conocemos como los costos diferenciados. Ok, los costos de oportunidad son sencillos de entender desde un punto de vista de los hogares potenciales, ¿verdad? Una vez que nosotros estamos en el área o la zona que queremos servir, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que identificar todos los lotes que existen, no importa si son lotes vacíos, por ejemplo. Cuando tenemos claro el concepto de lo que es hogar potencial y luego lo que es una tasa de penetración, podemos sin problema resolver este problema. Pero cuando no tenemos claro todos esos conceptos, podríamos incurrir en este problema, ¿no? De lo que es los costos de oportunidad. Porque realmente, si nosotros no hemos considerado, por ejemplo, algún lote vacío que se encuentra en el área que queremos servir, si mañana o pasado construyen algo ahí, un edificio, por ejemplo, de oficinas, un hotel o un inmueble cualquiera, pues ese predio va a demandar de nuestro servicio y como no hemos nosotros calculado dentro de la tasa de penetración ese hogar potencial, o sea, esa área, lo más seguro es que vamos a tener que hacer un despliegue nuevo para poder servir a ese nicho de mercado que nos interesa. Con lo cual tenemos un costo que vamos a tener que
implementar ahí, que pudo haberlo aprovechado con alguna oportunidad si yo hubiese pensado desde el principio como debería haber sido, ¿no? Y me estoy refiriendo dependiendo, obviamente, a la escala que yo quisiera llevar mi red, pero también tiene mucho que ver esto con los conceptos definidos de hogares potenciales y tasa de penetración. El siguiente costo, que es el costo diferenciado, tiene mucho más que ver con el producto, tiene mucho más que ver con la flexibilidad que yo voy a poner dentro de esa arquitectura o dentro de esa red. Vamos a suponer que yo quiero cambiar, por ejemplo, un, eh, vamos a decir que la capilaridad que se encuentra dentro de una caja, ¿no? Yo quiero cambiar la capilaridad, quiero hacer que un hilo ahora ya no sirva a 8 puertos de esa caja, sino que sirva a 16 puertos de esa caja. Entonces debería cambiar el splitter. Entonces, para cambiar el splitter, la caja tiene que permitirme hacerlo. Si la caja no me permite hacer el cambio, yo tendré que cambiar la caja. Vamos a suponer que todos mis cálculos de margen de seguridad son correctos, mis PowerPoint están correctos y me permiten a mí hacer esa actualización. Bueno, si eso es posible, pues yo tendría simplemente que cambiar un splitter por otro, que me tomaría, por ejemplo, 5 minutos. Subir a la caja, cambiar el splitter por uno distinto, siempre y cuando la caja lo permita hacer. Pues si la caja no lo permite hacer, me tocaría bajar la caja, bajar la fibra y tener una ventana de mantenimiento mucho más grande y con esto obviamente tener costos que no podría aprovechar. Esos son los famosos costos diferenciados. Todo eso se maneja desde el principio cuando nosotros hablamos de un proyecto adecuado. ¿No? Un proyecto adecuado es un proyecto que no tiene más ni menos de lo que debería tener. A nivel de infraestructuras, la cantidad correcta de hilos, la cantidad correcta de puertos, la cantidad correcta de rack, la cantidad correcta de equipos, incluso de puertos dentro de la OLT. Y a nivel también de despliegue, ¿verdad? Porque si yo tengo la cantidad correcta de cables, voy a tener la cantidad correcta de pago, por ejemplo, en el poste por utilizar el poste o por utilizar el ducto. En fin, ¿verdad? Es decir, que eso va a estar ligado también no solamente con el tema de la instalación, porque si yo instalo más cables, obviamente también voy a tener un costo distinto y voy a tener también mayor costo capital. Y voy a tener también mayor costo administrativo, mayor infraestructura, vamos a decir que tareas por administrar. Y también en el área de la evolución futura, si hemos hecho un proyecto correctamente, si hemos observado las buenas prácticas y normas de instalación, lo más seguro es que vamos a tener una carretera, me estoy hablando de la infraestructura, va a ser lo suficientemente robusta para soportar 20 o 30 años hacia adelante. Entonces no importa si yo tengo una tecnología hoy, mañana sale una tecnología distinta, podría sin problema simplemente hacer el cambio de los fierros y resolver el problema. Es decir, la carretera va a estar funcional y yo simplemente voy a cambiar los automóviles o sí, voy a cambiar los automóviles o el transporte, pues de una manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto, la planificación desde el inicio tiene mucho que ver con el retorno a la inversión. Ahora, nosotros hemos hablado un poco de retorno a la inversión, pero realmente no hemos explicado qué es. En un negocio, nosotros tenemos una inversión que va a estar fechada a una cantidad de tiempo. No podemos dejarlo a la ligera, decir, vamos a invertir, vamos a suponer $150,000 en un proyecto y no saber cuándo yo voy a recuperar esa inversión. Yo debo saber con anticipación en qué tiempo, tener un objetivo, en qué tiempo yo voy a recuperar esa inversión. Entonces, en este caso se aplica vamos a decir que se aplica esta técnica, que es una técnica más llevada a la parte contable, la parte de contabilidad, y que nos permite a nosotros, de cierta forma, establecer un tiempo de retorno de esa inversión, que es lo que conocemos como el famoso ROI. Y ahora vamos a llevarlo nosotros al FTTH. Eso es todo, ¿no? Vamos a llevar ese concepto a la FTTH. Y para eso necesitamos saber más o menos cómo funciona, ¿no? Que básicamente eh, es ingreso menos inversión entre inversión. Y eso me va a dar un valor el cual yo lo voy a llevar a un porcentaje y voy a saber, ok, yo voy a tener un porcentaje, por ejemplo, en este caso del 27.5%, que equivale a 3.65 años. Es decir, yo voy a tener una inversión X y voy a cobrar una cantidad X mensual, por ejemplo, y luego yo se lo llevo anual, lo divido entre la inversión y yo ya sé cuál es el retorno de la inversión. Obviamente tengo que haber agregado todos mis costos
capitales, con los que arranqué, y debo haber agregado también los costos de administración, todos los costos de administración, y ahí tenemos un poco de información más que hablar, ¿verdad? Como por ejemplo los costos de administración para la parte preventiva y los costos de administración para la parte correctiva, técnicamente hablando, más todos los costos administrativos que va a devengar la función mismo, ¿no? La acción misma de la compañía por entregar cierto tipo de servicio. Entonces, todo eso debe estar junto. Como digo, este no es una conversación donde vamos a profundizar sobre todos estos temas, ya que nosotros tenemos también para su disponibilidad, cuando Fortnet así lo programe, pues que ustedes tengan la oportunidad de poderse inscribir a algún entrenamiento sobre financiero para FTTH, ¿no? Netamente financiero. Ok, entonces, hablando un poco más de lo que estamos comentando ahora, todo este análisis se tiene que hacer desde el inicio, ¿no? El análisis se debería hacer basándose en el crecimiento que ustedes vayan a pensar tener en el futuro. Por ejemplo, voy a tener un crecimiento de tanto en mi tasa de penetración, y dependiendo de ese crecimiento es una variable adicional que tendrán que cargar vamos a decir que su cálculo del retorno de la inversión. También tiene mucho que ver con la topología que van a utilizar, con el tipo de diseño que van a usar, con el tipo de red que van a entregar, con el tipo de servicio que van a entregar. Todo eso está junto realmente. Pero en palabras simples, básicamente es lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Es la inversión. Yo tengo lo que voy a cobrar, lo que yo voy a tener como devengar por esa inversión, y luego lo divido entre la inversión. ¿Ok? Y de esa forma yo voy a tener claro esto. ¿En cuánto tiempo yo debería calcular o debería proyectarme? ¿No? Que eso es algo que también lo dice un poco la experiencia. No hay una ley, no hay una ley escrita sobre el tema, así escrita en piedra, puede ser modificable o podría ser perfectible, pero estadísticamente esto es lo que dice la IA, ¿verdad? La EIA, que es vamos a decir que el gremio que se encarga de medir estadísticamente ciertos resultados. Entonces vamos a hablar desde ese punto de vista, y los operadores, por ejemplo, las compañías pequeñas, los ISPs pequeños, se van a demorar entre 3 y 5 años para retornar. Ese debería ser su enfoque, para tener un retorno de la inversión. Entre 3 y 5 años aproximadamente. Los operadores más grandes o los grandes tienen un tiempo más pequeño, y es simple la explicación. A veces podría ser que no entre dentro de un pensamiento convencional, porque entendemos que si es más grande, pues va a tener que invertir más. Pero realmente esto es todo lo contrario. Las compañías grandes, los ISP grandes, las cableras grandes, lo que hacen usualmente es rentar el servicio de las más pequeñas. O sea, las más pequeñas han cableado, por ejemplo, hacia el interior del país. Han cableado ya, tienen una infraestructura hacia la parte rural del país, hacia el interior. Ciertas partes urbanas también, más distantes. ¿Y qué es lo que hacen estas compañías más grandes? Pues simplemente aprovechan esa infraestructura que ya existe y la rentan. Bueno, al rentarla tienen una inversión menor, y su inversión pues obviamente va a regresar mucho más rápido. Y a veces tienen una participación mayor en el negocio que el dueño de la red o el dueño de la infraestructura. Entonces, por ahí tienen una razón, vamos a decir, lógica del por qué las compañías más grandes planifican su retorno de inversión a máximo 3 años. Las compañías más pequeñas, porque tienen que invertir un poco más en infraestructura, pues ellas van a planificar su inversión de 3 a 5 años. No es, como digo, no es un estándar, pero estadísticamente es como funciona. Ahora, para que esto que hemos mencionado anteriormente sea una realidad, necesitamos tener claro que hay ciertos eslabones de la cadena que hace el proyecto. Vamos a suponer que un proyecto es como una cadena, y que cada uno de estos eslabones tiene que estar sólido, tiene que estar lo más bien pensado, cimentado, planificado, para que no haya un eslabón débil, porque cualquier eslabón débil dentro de esta cadena, pues va a hacer obviamente que todo el proyecto colapse. Me estoy refiriendo a diferentes aristas. Estamos hablando de la planeación, estamos hablando del diseño, estamos hablando de la calidad de los productos, estamos hablando incluso de la calidad de servicio.
¿no? Todo eso tiene que ser coherente, ¿no? Si todo eso es real, entonces vamos a tener un proyecto sólido, el cual nos va a permitir a nosotros tener un retorno de la inversión con los parámetros que hemos mencionado anteriormente. Ok, vamos ahora rápidamente a ver ciertos conceptos que nos van a permitir a nosotros entender cómo la industria funciona con respecto a ciertos conceptos, a ciertos aspectos, a ciertos delineamientos puntualmente hablando. Vamos a comenzar primero con la calidad. Si bien es cierto, no es el único, pero sí es uno de los más importantes pilares que van a soportar o eslabones que van a soportar esta cadena que es el proyecto. Entonces, a veces nosotros nos concentramos en tener un precio adecuado, un proyecto adecuado en relación al costo, pero ese costo no es coherente con la calidad del producto. Entonces, vamos a ver ahorita qué es lo que calidad realmente representa o qué es lo que calidad realmente es cuando hablamos nosotros a nivel de la industria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Frente a la industria o de cara a la industria. Nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, calidad es el tiempo de vida útil de un producto. Decimos, mira, yo compré un par de zapatos y me duraron 7 años. Los usé todos los días. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero lo relacionamos directamente con la calidad. No podemos decir, mira, yo compré un producto es un poco costoso, significa que es de calidad. O puedo decir, mira, este producto yo lo compré y me di cuenta que es bien dúctil, funciona bien, cumple con todas satisface mis expectativas y yo sé que este producto tiene calidad por esa razón. Entonces, es bastante subjetivo. Lo que les quiero decir es que es bastante subjetivo cuando nosotros hablamos de la calidad desde el punto de vista de nuestros propios conceptos. Pero la industria ha definido, o vamos a decirlo de esa manera, ha resuelto ese problema identificando lo que realmente es importante para saber si un producto tiene o no tiene calidad. Y eso es básicamente el cumplimiento de los requisitos de un producto. Eh, Cuando un producto cumple los requisitos que están en su testimonio de fe, su testimonio de fe va a ser el datasheet, la hoja técnica, ¿verdad? Si está en la hoja técnica y cumple con lo que está en la hoja técnica, ese producto tiene calidad, no debería tener calidad, tiene calidad. Entonces, yo tal vez voy a pasarla a aplicarlo aquí, creo que es un poco más fácil de comprender. Vamos a subir que yo tengo que comprar 2 pick-up, 2 camionetas, y voy al mismo dealer posiblemente, pero son de marcas distintas, modelos distintos. En un caso, la especificación técnica dice que son 100 kilogramos de carga lo que va a soportar. En el segundo caso, la especificación técnica dice 3.000 kilogramos de carga. Cuando yo pongo el primero a prueba, ¿no? Me doy cuenta que funciona bien. Lo cargué, lo manejé, lo usé y me doy cuenta que funciona perfectamente bien. Según lo que dice, claro, lo he llenado hasta 1.000 kilogramos de carga. Si le pongo 1.100 kilogramos de carga, me doy cuenta que el carro comienza a fallar de alguna forma. En el segundo caso, hago lo mismo y lo voy a cargar hasta 3.000. Cuando lo cargo en 3.000, me doy cuenta que el carro comienza a fallar de alguna forma. Cuando le bajo a 2.500, el carro anda perfectamente bien. O sea, en 2.500 sí funciona bien, pero en 3.000 no. El problema es que la especificación técnica decía 3.000. Entonces, si yo hago un análisis del punto de vista de lo que la industria reconoce como calidad, yo tendría que reconocer que aunque 2.500 kilogramos es más que 1.000 kilogramos, subjetivamente, yo podría pensar que el carro número 2 tiene calidad o tiene una calidad mayor que el carro número 1. Pero la industria dice que no, porque yo estoy validando el testimonio de fe que se encuentra en el datasheet, en la hoja técnica. Entonces, el carro número 1 tiene calidad. El carro número 2 no tiene calidad o, si quieres verlo de una manera, tiene calidad baja, porque no cumple con los requisitos que están dentro de su especificación técnica. O, si lo quieren ver de otra forma, no cumple con los requisitos que yo necesito en mi instalación, que también podría ser.
Podría ser que yo necesite ciertos requisitos, ciertas especificaciones técnicas, necesite que ese producto las tenga y sencillamente ese producto no las tiene. Y al no tenerla, obviamente no va a cumplir con el cometido que yo le voy a dar a ese producto. Entonces, también podría ser ese escenario. Entonces, de esa forma, yo voy a poder analizar cuál es el producto que para mí, para mi proyecto, en el perfil de instalación, en el ambiente, en el escenario de instalación en el cual yo lo voy a aplicar, cumple con la calidad necesaria. Entonces, yo podría tener algunas ventajas de comprar productos con calidad. Por ejemplo, garantías. Es algo que ustedes deberían revisar, es algo que siempre deberíamos revisar. ¿Cuáles son las garantías que tiene este producto? Garantías de 1 año, garantías de 5 años, garantías de 25 años, garantías de 30, no sé. ¿Qué garantías me da este producto? Y no estoy diciendo que sea algo que diga en un documento, sino que sea algo que ustedes puedan ejecutar, que ustedes puedan intercambiar, que ustedes puedan proceder en el momento que sea necesario. Para que eso funcione, tiene que haber alguien atrás. O sea, las garantías es un papel, es un papel sin validez si no hay una compañía detrás que esté dando la cara por esa garantía. Por ejemplo, en el caso de Cablix, ustedes tienen un procedimiento de garantías de 1, 5 y 25 años. Tienen que bajarse el documento que se encuentra en la página web de Cablix, que es www.cablix.com. Ahí ustedes van a encontrar todos los procesos de garantías y lo pueden ejecutar con su mayorista. Es decir, en este caso, si ustedes son clientes de Fortinet Networking, pues lo van a tramitar con Fortinet Networking y a su vez hacemos una triangulación con Cablix. Así es como funciona, pero hay una compañía que está dándoles la cara por ello, ¿no? Y no solamente estamos pensando, por ejemplo, en el ahorro de un producto en el momento que estábamos comprando ese producto. Debemos pensar también que cuando nosotros compramos producto de calidad, tenemos un ahorro en el tiempo de vida útil de esa red. Recuerden que estamos hablando de FTTH y FTTH tiene un tiempo bien longevo de, vamos a decir que de vengar réditos de esa instalación o de usufructo de esa instalación, que debería de ser, según lo que está normado, de 20, 25 y hasta 30 años después de la instalación, después del despliegue. Entonces estamos hablando de que es un tiempo de larga duración. Si nosotros pensamos que nuestro producto es barato, me gusta utilizar la palabra barato para en este caso, porque no es lo mismo que, vamos a decir que económico, ¿verdad? Producto barato es un producto que usualmente es de mala calidad. Entonces sí podemos relacionar nosotros un producto barato contra la mala calidad. Realmente es como el síntoma de la enfermedad. No es necesariamente la enfermedad, es como el síntoma, ¿verdad? Es como si tú tuvieses, por ejemplo, una infección en la garganta y te da fiebre. Bueno, si quieres que la fiebre termine, pare por completo, tienes que atacar también la afección en la garganta. De lo contrario, vas a bajar la fiebre, pero va a volver después. Entonces, en este caso es lo mismo con el producto. Si un producto que es barato, es el síntoma, ¿no? Realmente no es la enfermedad. Es decir, no es simplemente porque es barato, es de mala calidad. Puede ser que tenga un producto a un precio razonable, dependiendo de lo que esté, cómo esté en el mercado, y de esa manera te vas a dar cuenta que no era un producto barato, es un producto que es competitivo en el mercado, ¿no? Si haces tú el análisis, si haces tu trabajo de investigación. Entonces, comprar un producto barato no siempre es la mejor opción, porque ya sabemos que tenemos nosotros un tiempo de vida largo. Vamos a suponer que sean 20 años. Entonces yo voy a comprar un producto que tenga una calidad baja. Ya sabemos lo que es calidad. Y ese producto, el tiempo de vida útil de ese producto va a estar 5 años. Entonces me toca a mí hacer recambio cada 5 años. Es decir, que en 20 años yo he cuadriplicado el valor inicial con el que yo arranqué en el proyecto. Si yo compro producto de calidad media, ¿sí? Entendiendo lo que es calidad, pues seguramente va a tener un tiempo de vida un poco mayor que el de baja calidad y es posible que me toque hacer un recambio de toda la red o de una parte o parcialmente de la red, no, tal vez del cable, de las cajas, los conectores, no sé, y eso haga que yo tenga un incremento en los 20 años de vida útil del proyecto
pues yo tenga que haber pagado el doble de lo que pagué en el arranque como valor capital. Si yo compro un producto de calidad, porque calidad confirmada, en la cual yo pueda tener incluso una garantía de 25 años, pues posiblemente no haya tenido que hacer recambios. Tal vez algún cambio de un conector, algo que pasó en el y que se puede resolver por medio de los mantenimientos correctivos. Pero no he tenido que hacer mayores cambios y seguramente pues yo voy a mantener a lo largo de los 20 años el costo con el que arranqué el proyecto. Entonces, ¿cuál habrá sido la mejor opción al final del día? Al final del día, pues siempre va a ser la mejor opción comprar un producto de calidad que me vaya a dar a mí la seguridad de que vaya a estar funcionando el tiempo de vida útil que la red va a estar en uso. Aunque en el arranque yo pude haber pensado que la mejor opción era la más barata, que la asociamos en este caso con una calidad mala o una mala calidad, una baja calidad, pues seguramente yo voy a duplicar, triplicar, hasta cuadriplicar el costo del proyecto. O sea, no es siempre una muy buena idea tomar una decisión desde el punto de vista del precio solamente. Tengo que ver la calidad del producto, hacer el trabajo y luego, pues, hacer las correcciones del caso para tener un proyecto adecuado. No podría hablar más sobre el tema, pero no quiero aburrirlos mucho con esta situación. Quiero solamente pasar a nombrar ciertos productos a los cuales ustedes tendrán que observar, a los cuales ustedes tendrán que ponerle ojo, atención, para que pues, no sean tal vez timados, engañados o perjudicados. La realidad es que cuando hablamos de cables, vamos a hablar primero del cable, vamos a hablar de la calidad del producto. Ustedes tienen que, es bien complicado saberlo al inicio, pero ya les dije, hay un síntoma que es posiblemente el precio. Si algo es muy bueno para ser verdad, tal vez no lo sea, dice el dicho. Entonces, tienes que ver si el precio del mercado de un producto que está compitiendo, pues es ridículamente inferior, posiblemente tiene algún problema. Deberías desconfiar y pedir la información técnica para hacer tus comparaciones. Entonces, hay muchos productos en el mercado que tienen desviación lateral del núcleo, que tiene desconcentricidad del núcleo, porque en la realidad, si yo les soy franco, en el mundo hay 4 o 5 industrias, fábricas, marcas, si quieren llamarlo de esa manera, que tienen la tecnología y la experiencia para fabricar hilos de fibra óptica de calidad certificado. Con los dedos de una sola mano es suficiente para contar cuáles son esas fábricas. Pero nos damos cuenta que hay fibras y fábricas de todas partes actualmente, ¿no? Por decenas de miles. Significa que esas compañías tienen dos opciones posibles. Una, que fabrican sus propios hilos sin experiencia y sin la tecnología y no pueden certificar sus fibras. Y puede ser que tengan problemas como estas, ¿no? Desconcentricidad del núcleo, desviación lateral del núcleo, una partícula de polvo, una burbuja de aire. Cosas tan pequeñas como esas pueden complicarles la vida. O puede ser que en algunas de estas compañías que le digo que solo son 4 o 5, pues a veces los procedimientos fallan por alguna razón. Están las máquinas descalibradas, falta mantenimiento por alguna razón. Y cuando se hacen las pruebas de estos cables no son desechados. Si los cables tienen algún problema, no son desechados. Lo que hace la industria es venderlo usualmente a la industria asiática, usualmente. Y esta industria asiática pues construye con estos pitch, tails, patch cores, en fin, es lo que se conoce como el reciclado. No solamente la parte plástica del polímero, sino también de los hilos. Y podrían encontrarse con esto. El problema es que cuando ustedes tengan esto, va a ocurrir una situación que al principio tal vez no pase nada, ¿no? La van a conectar las fibras al principio, no pase nada porque es un solo tramo de fibra. Pero si ustedes tienen que hacer una bifurcación, tienen que sangrar ese hilo, hacer una derivación, lo que sea, y quieren hacer un empalme con otro hilo de un lote diferente, incluso de una marca diferente, pues no van a poder hacerlo, a no ser que su empalmadora funcione por medio de empalme por revestimiento y no por núcleo.
significa que van a tener una pérdida monstruosa en ese empalme. Y obviamente van a comenzar a tener grandes problemas. Entonces, ojo con eso. Y lo que quería comentarles como, vamos a decir, como anexo a este tema es que, bueno, en el caso de nosotros no fabricamos nuestros propios hilos porque reconocemos nuestras limitaciones. A Cablex no fabrica hilos ópticos. Lo que nosotros hacemos es que compramos el hilo a la industria japonesa. La industria japonesa fabrica hilos certificados dentro de los gremios que ustedes seguramente ya deben conocer. Entonces nuestros hilos están completamente certificados. ¿Para qué? Para evitar justamente eso que les decía anteriormente y tener completamente asegurado el rendimiento, ¿no? Lo que es el performance, ¿no? Del producto, por lo menos a lo que se refiere a transmisión de datos. Y ahí nosotros tenemos, no importa si el cable es premium, no importa si el cable es estándar, o sea, requerimientos premium, requerimientos estándar, no importa si el cable está fabricado en China, no importa si el cable está fabricado en India, siempre va a contener un hilo óptico japonés como medio de transmisión o como canal de transmisión. ¿Okay? Ahí luego tenemos otros aspectos que ustedes tendrán que revisar, ¿no? Que básicamente sería la parte geométrica y también la estructura del cable. Revisar algunas cosas como por ejemplo índice de refracción, pérdidas por inserción, ¿no? Pérdidas por retorno, algunas cosas como esas que podrían ustedes decirles cómo funcionaría, cómo estaría funcionando, cuál sería el rendimiento de un cable, particularmente hablando de un hilo óptico. Y cuando estamos hablando ya del cable como tal, el cable de fibra, no solamente el hilo, tendrán que revisar otras cosas como el tipo de materiales de la chaqueta, diámetro de los cables, diámetro de sus compuestos internos, como el FRP, por ejemplo, como los tubos holgados, el peso del cable, lo que conocemos nosotros como el MET, ¿verdad? La máxima tracción permitida, en fin, ¿no? Radios de curvatura. Todo eso es importante, porque cada uno de estos aspectos van a generar algún efecto en el cable, ¿no? Que le van a dar cierta calidad al cable. Ahora sí vamos a hablar de la palabra correcta, ¿no? Calidad, algunos cumplimientos de esos requisitos al cable. Y ustedes van a poder sin problema alguno determinar si ese producto cumple o no cumple con la calidad que ustedes necesitan para el perfil o para el escenario de su proyecto. Ok, bastante simple, bastante sencillo, pero si seguimos un paso a paso vamos a poder determinar algunas cosas como las que hemos mencionado, ¿no? Con respecto a la estructura, ustedes pueden ver que no todos los cables son exactamente iguales. Por ejemplo, si queremos nosotros hablar de un cable autosoportado, necesitamos saber si ese cable autosoportado es un cable que está configurado de cierta forma, configurado, por ejemplo, con un FRP o configurado con dos FRPs. Si es un cable para ciertos, no, me estoy refiriendo a cierta distancia entre postes, que es lo que nosotros conocemos como span, ¿no? Su estructura geométrica, su estructura vamos a decir que su estructura interna, si tiene aramida, no tiene aramida, hay un sinnúmero de eventos o de elementos posibles dentro de la configuración que puede hacer que el cable sea completamente distinto. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que ustedes no simplemente van a tener que revisar si es un cable, voy a poner un ejemplo, no solamente tendrán que revisar si es un cable ADSS de 12 hilos, por ejemplo. Cable ADSS de 12 hilos. Lo van a comparar con el cable ADSS 12 hilos de cables. Entonces, ¿con eso es suficiente para saber si están hablando de lo mismo? No. Tendrán que revisar otros factores. Tendrán que revisar factores como, por ejemplo, la tracción máxima permitida, el diámetro del cable, si tiene aramida o no, el diámetro de los FRPs, el diámetro de los tubos holgados, si tiene algún tipo de material que lo va a hacer impermeable o no, ¿no? El Water Blocker Material, por ejemplo, que van a ver las palabras BWM, que indican qué es lo que tiene ese cable particular, dependiendo obviamente de qué, a qué norma estamos hablando o con qué norma fue probado ese cable dentro de AIS. Y luego de eso, pues pueden ustedes ir al más fino, ¿no? Otros cables como el cable ASU, por ejemplo, ¿verdad? El cable ASU, que es una derivación, no es exactamente lo mismo que un cable ADSS, pero que sirve para hacer instalaciones que van a ir dieléctricas sobre postes en áreas urbanas. Lo mismo ustedes podrían verificar con los cables drop, ¿no? Porque los cables drop no solamente
son cables, bueno, voy a tener un poquito aquí, ¿no? Cuando hablamos de cables drop, es un mundo completamente distinto y la forma de pensar también tendría que cambiar un poco cuando estamos hablando de cables de acometidas, porque los cables de acometidas, primero que tienen diferentes formatos. Tienen un formato que puede ser plano, puede ser oval, puede ser figura 0, puede ser figura 8, puede ser con mensajero, sin mensajero, armado, dieléctrico incluso. Y eso por un lado. Por otro lado, que es un cable que es despreciable, es decir, es el cable que nosotros no recuperamos en la instalación. Me explico mejor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un despliegue hacia un cliente y luego ese cliente se cambia, se muda a otra posición geográfica, ¿vamos a mantener el cliente? Sí. ¿Vamos a darle el servicio a ese cliente en ese cambio? Sí. ¿Vamos a recuperar los equipos? Lo que sea, el modem, la OLT, la ONT, todo eso vamos a recuperar. Y vamos a ponerlo en el otro lado. Pero el cable drop no lo vamos a recuperar. Ese se va a quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar un cable nuevo en el otro lado. Entonces, un cable que tiene que tener un costo que sea relacionado a su función. Relacionado a su función. Es decir, que debe ser bajo el costo, porque la parte es despreciable. Pero no solamente es eso, porque hacer un cable con un costo bajo es sencillo. El problema es que tiene que cumplir con ciertas normativas tanto a nivel, vamos a decir, de protección, compatibilidad con la vida y técnicamente también. Lo primero, obviamente, la vida, ¿no? La compatibilidad con la vida. Tiene que ser un cable que cuando entre en contacto con el fuego, pues no propague el incendio. Primero, no propague la llama. Segundo, tampoco sea capaz de propagar gases venenosos. Es el gas, el humo que ese cable propague, que ese cable emane, tiene que ser humo respirable, porque ese cable va a tener una parte va a estar en la parte exterior, entre los postes, y otra parte del cable va a estar, otro porcentaje del cable va a estar en la parte interior, llámese esta una oficina, una casa, un edificio, en fin. Entonces, ese pequeño detalle hace que ese plástico no sea, o ese polímero no sea un polímero común. Tiene que ser un polímero, de cierta manera, un sintético, como por ejemplo el LSZH. Hay otras versiones también, pero el más común es el LSZH, por ejemplo, ¿no? Y técnicamente hablando, también tiene que cumplir con ciertas funciones. Es decir, vamos a decir que el radio de curvatura que ese cable debería soportar, ya que va a entrar a lugares de confinamiento, como ductos, por ejemplo, ductos conduit, cajas muy pequeñas, electrocanales, canaletas sobrepuestas, en fin. Entonces debe tener un radio de curvatura mucho más cerrado que el radio de curvatura de un cable que va a estar en la parte externa, porque este cable ahora va a estar también en la parte interna. Y para eso se necesita que tenga un índice de refracción dentro de la matrícula internacional de la I2T G657, mínimo G657. No podría ser G652, porque el radio de curvatura no es compatible con esta función específica. Entonces, ya se están dando cuenta que para nosotros, o sea, desde el punto de vista del fabricante, es muy complicado construir un cable que tenga un precio competitivo, económico, porque es despreciable, pero al mismo tiempo que sea con todas estas características. Es muy complejo. Por esa razón, ustedes van a encontrar en el mercado cables que no cumplen con nada de lo que he mencionado anteriormente, pero son cables drop. Y obviamente, al construir un cable con normativas, con calidad, ¿no? Por eso quiero hablar de la calidad, que es el cumplimiento de los requisitos, es muy complicado para los fabricantes y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para poder entregar a ustedes un producto que sea confiable en tiempo y en forma. ¿Okay? Voy a hacer una distinción rápidamente del cable drop porque sí me parece que es importante. Este es el cable drop clásico que nosotros utilizamos dentro de nuestras instalaciones, por lo menos en Sudamérica. Esto es lo que es el cable drop que utilizamos. Es un cable plano que tiene 2 milímetros de grosor por 5 milímetros de largo, incluyendo el mensajero, y 3 milímetros de altura, si hay que verlo así, si le quitamos el mensajero. Este cable
tiene estas en el mercado por cuestiones de costo, por cuestiones de competencia, ¿no? Por una situación de respuesta al mercado. Hay dos presentaciones. Una presentación, aunque parecen las dos físicamente la misma, no lo es. Si ustedes son un poco más acuciosos y ven hacia adentro de la fibra, se van a dar cuenta que en el caso de la fibra que está en su mano izquierda, tenemos un mensajero de acero y en la parte interna de la fibra tiene estos dos elementos de fuerza, pero estos elementos de fuerza son dieléctricos. Estos elementos de fuerza son FRP, que es fibra recubierta con polímero, fibra de vidrio recubierta de polímero. Es dieléctrico completamente y en la mitad de los dos FRPs, de los dos elementos de fuerza, se encuentran las fibras, los hilos de fibra. En el otro caso, el que se encuentra en el lado derecho de la presentación, tenemos un mensajero metálico. En la parte interna de la fibra no son FRP, es decir, los elementos centrales son también metálicos, son de acero. Y entre los dos se encuentra la fibra. La diferencia es que, por un lado, tenemos una fibra que podría convertirse en una fibra dieléctrica y por otro lado tenemos una fibra que no se va a convertir nunca en una fibra dieléctrica. Adicionalmente a eso hay otros factores como el peso, carga atmosférica, en fin, ¿no? Que podríamos entrar en detalles. Les recomiendo que cuando Fortnite Networking ponga a su disposición un webinar que se llama Última Milla. Ahí en ese webinar de Última Milla hablamos específicamente de esto y podemos profundizar mucho más, ¿no? Pero ahora lo que quiero que ustedes sepan es que este cable que tiene FRP, yo puedo sin problema convertirlo en un cable dieléctrico. Hay una técnica que se llama la técnica del centímetro de la vida, ¿no? Es traducido en español, ¿no? Centímetro de la vida. Lo que vamos a hacer es que vamos a instalar el cable va a estar en un poste, posiblemente en ese poste hay un transformador o golpee un rayo, como sea, y por medio del mensajero va a ir la energía hasta el usuario final. Pero si yo en este punto, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yo aquí en este punto, que es el punto de marcación, yo corto el mensajero, es decir, quito la continuidad del mensajero en 1 centímetro, es suficiente para que ese descarga eléctrica no continúe su camino. Y de esa manera yo voy a evitar que esa descarga eléctrica llegue hacia un equipo, ¿verdad? Cualquiera que sea, donde haya menos impedancia, o si hay mala suerte, hay alguien más cerca, pues obviamente los seres humanos tienen menos impedancia que los equipos y obviamente va a descargar en una persona. Y podría ser que esto pase de ser una demanda civil, pase ahora a una demanda penal. Yo elimino ese problema solamente quitando el mensajero, no quitando el mensajero completamente, simplemente descontinuando el mensajero en 1 centímetro. Bueno, si el cable tiene metal afuera y metal adentro también, no hay forma posible que yo haga eso. No lo puedo hacer. Así yo llegue en este área y yo corte el mensajero, tengo metal adentro. Y por ahí a razones va a continuar la descarga hacia la parte interna y yo no voy a poder evitar esto. No lo voy a poder evitar desde el punto de vista sencillo. Hay una forma de hacerlo. Bueno, tendrá que ejecutar un paso más en la instalación. Eso es un tema técnico, ¿no? Un paso más en la instalación que se llama unión equipotencial y puesta a tierra, ¿no? Así como se llama. Está dentro de la 607 de la TIA. Y yo en ese caso lo que voy a hacer es simplemente aplicar esa norma, conectar un electrodo a tierra, 2, 3 electrodos o 1, dependiendo cómo esté la resistividad del suelo, utilizar todos los componentes que eso conlleva y obviamente la mano de obra, con lo cual yo estaría incrementando mi presupuesto. Entonces, no es cierto que yo estoy resolviendo un problema con un cable que tenga más metal. Hay cierta publicidad engañosa que dice 3 metal, 3 poderes, 3 fuerzas, porque es más fuerte para colgarse de los cables y un sinnúmero de cosas que realmente no son así. Podemos entrar en detalle, como les digo, todas estas cosas las explicamos un poco más profundidad en el webinar de Última Milla. No, la realidad es que tenemos 3 problemas por resolver.
cuando tengo 3 mensajeros, por lo que ya les he mencionado anteriormente, y hay ciertas ventajas que ustedes deberían tener claras al momento de elegir un producto. Para nosotros, como Cablix, fabricamos los dos. Sí, es verdad, fabricamos el que es 3 mensajes, vamos a hacer metal adentro y metal afuera, y también fabricamos el que es FLP. ¿Cuál recomendamos siempre? El que tiene FLP, es el que recomendamos, y que el cliente al fin del día decida qué es lo que quiera poner, y le hacemos, por supuesto, siempre le vamos a darle soporte para que tenga cómo resolver eso. Ahora, este mismo producto puede ser simplemente para interiores, sin mensajero, y va a cumplir con la misma especificación, plano, o podría ser también como este, ¿verdad? Que también es un drop cable, también es una fibra, una fibra para cometidas, redonda, pero en este caso ya no sería un cable que sea Bluetooth, sino un cable que sea Type Buffered. ¿Ok? Entonces, tenemos otro componente que también es importante. O sea, no también es importante, es muy importante. Las compañías, no me estoy refiriendo a las compañías grandes, no Telefónica, Tigo, Claro, Orange, AT&T, Comcast. Todas estas compañías le prestan especial atención a este fenómeno que se da en la transmisión de la luz, ¿no? Que es fácil, que es lo que conocemos nosotros como pérdida de retorno o reflectancia. Es así como se llama. Significa que cada vez que yo envío la luz por un túnel, en este caso por la fibra, que es un túnel, y la luz encuentra cualquier perturbación, cualquier obstáculo, el más pequeño que sea, la luz va a reaccionar como que fuese un espejo y se va a devolver. O sea, una parte del poder que está yendo ahí, el power que está yendo por ese canal, se va a devolver. Ahora, va a depender de qué tan cerca esté de la fuente que está emitiendo ese poder, y de qué tan cerca esté y cuánto se devuelve. Si está cerca y se devuelve una cantidad grande de poder, lo más posible, lo más seguro es que esa fuente de poder se queme, se dañe, ¿no? Vamos a decir que sea un fototransmisor, un transceptor que también se llama, ¿no? Que es transmisor y receptor al mismo tiempo. ¿Dónde yo encuentro este fenómeno? Que puede dejarme sin red, toda la red puede quedar sin servicio, porque si eso le pasa, por ejemplo, a la OLT en la central, y la OLT tiene 128 usuarios conectados, los 128 usuarios se van a desconectar. Por la culpa de un conector mecánico que está mal, que tiene problemas de fabricación en su calidad. Por la culpa de un adaptador que está mal, porque los adaptadores también tienen que estar perfectos, acoplados perfectamente, ¿no? Porque no está bien diseñada la administración de la red, posiblemente, al momento que escogí codificación de colores para poder darle una organización, ¿no? Estos pequeños componentes que cuestan menos de $1, ¿verdad? Podrían ser un problema para mi red, para el desempeño de mi red. ¿Dónde más yo tengo conectores? Pues los tengo en los pictels, los tengo en los splitters, ¿no? Los tengo en los patchworks. O sea que no es solamente una situación de ver, de comparar cantidad de puertos, por ejemplo, en un pictel. Voy a comparar cuántos puertos tiene. Tiene 4. Oye, acá también tiene 4 puertos SC. Pero este cuesta 3 y la acá cuesta 5. Bueno, me voy a ir por el de 3. Y ni siquiera me tomé la molestia de revisar la especificación técnica, de ver qué tipo de material tiene, de ver cómo está fabricado, de ver cuáles son las pérdidas de retorno, de ver cuáles son las pérdidas de inserción. Nada de eso, simplemente vi que es, entre comillas, el mismo producto y no me cercioré de la calidad del producto. ¿Sí? La calidad del producto ya estaba, hemos explicado qué es las especificaciones técnicas. Y lo mismo va a ocurrir con las cajas, los lugares de confinamiento. Es exactamente lo mismo. Depende de donde yo lo voy a usar, por ejemplo, cajas, patch panel ópticos, por ejemplo, cajas de empalme, por ejemplo, cajas de distribución, ¿verdad? Cajas de terminación. Y también las cajas de terminación en este caso simplemente es poco para ver la tasa de penetración, la flexibilidad del proyecto, que todo esté bien,
dentro de la tasa de la NAP, ¿verdad? De la caja de terminación. Y también las rosetas, ¿verdad? Las cajas de serían cajas sobrepuestas, no rosetas, cajas sobrepuestas, faceplates, no sé cómo lo llamen, donde ustedes están. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros vemos por defecto. A cantidad de puertos, tipo material y ya, ¿verdad? Y que sea vaqueable o no, por ejemplo, en este caso. Pero no nos damos cuenta de los adaptadores que van ahí, cómo están, si tienen las puertas de entrada, si son adecuadas para los cables. Porque si yo estoy poniendo una fibra, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es clásico, que pasa muchísimo. Voy a comprar una bandeja para 288 puertos. Vamos a suponer que sean 288 puertos. Eso significa que va a tener mínimo fibras de 144 hilos para abajo, o incluso fibras de 288 hilos. Esas fibras tienen un cierto diámetro. Es decir, que antes de ustedes comprar esta caja, tenían que ver qué fibra van a poner y el diámetro de esa fibra, y ver que las puertas de entrada y salida de esa fibra, esta que se encuentran aquí atrás, ¿sí? Esta que se encuentra aquí atrás, sean lo suficientemente grandes para que soporten la fibra que ustedes van a tomar. Lo mismo pasa con estas cajas. A veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos que la caja me permita hacer sangrado. La caja tiene que tener un puerto oval que me permita hacer sangrado. Así que la fibra entre íntegra y salga íntegra, sin romperla. Tengo que saber si la fibra tiene o no tiene ciertas condiciones para ser instalada en ciertos lugares. Si la caja es para instalar en línea, si la caja es para instalar en postes. Todo eso tengo que revisar. La cantidad de puertos que tenga está bien, eso es fácil, pero la disponibilidad interna de la caja, ¿cómo viene esa caja? ¿Tiene una bóveda posterior, una bóveda inferior? ¿Me va a permitir administrar la parte de las fusiones independientemente de la parte de las conexiones? Si estamos hablando, por ejemplo, de una caja de terminación, de una caja NAP, por ejemplo, ¿no? Y una vez que yo tenga claro dónde va a ir cada una de estas cajas, la posición de la caja, yo debo saber cuál es el escenario de esa caja. ¿Ok? Esta parte vamos a pasar un poco más rápido porque es lo mismo que vimos anteriormente, solo está repetida como para hacer énfasis de que esa caja tiene la tasa de penetración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros estemos viendo un lugar de confinamiento, tenemos que ver algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de IP que debe tener esa caja? ¿Por qué razón yo digo que la caja debe ser IP68? ¿Cuál es la razón? Bueno, seguramente necesito conocer qué pasa con IP68. IP68 va a soportar que esté sumergida en agua por al menos 9 horas. Sumergida en agua. Y yo digo, la caja yo no la voy a sumergir en agua, siempre va a estar en un poste, lo máximo que va a tener es lluvia, rocío de agua. Entonces IP65 es suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque una caja IP68 tiene un costo diferente a una caja IP65. Pero yo necesito conocer cuál es el ambiente, cuál es el escenario donde yo voy a montar ese producto, para saber cuál es la calidad que yo voy a pedir en ese producto. Si yo voy a poner, por ejemplo, una caja que va a estar en la parte interior de una casa, un faceplate, una caja sobrepuesta, una roseta, como la llaman, debería ser de ABS mínimo, que es un termoplástico. No podría ser tal vez PVC, porque el PVC cuando se queme, se va a generar goteo. O sea, va a estar, por ejemplo, sobrepuesta en un escritorio, se va a quemar en el escritorio y va a comenzar a gotear, cae en una alfombra y se hace un incendio más grande, por ejemplo. Cosas como esas que parecen que son detalles, tenemos que nosotros revisar en el momento que vemos las especificaciones. La flexibilidad de esa caja. ¿Me permite esa caja hacer cambios? ¿Me permite esa caja recuperar un poco de la inversión que puse en ella con los costos diferenciados? ¿Puedo hacer un cambio fácil de un splitter de 8 a uno de 16 o al revés? ¿Permite hacerme sangrado? Esa caja tiene puertos para hacer sangrado. Esa caja se instala en línea, pero también la puedo instalar en poste. O al revés, esa caja la instalo en poste, pero también la podría instalar en línea. Es una caja versátil, flexible. Los radios de curvatura internos de esa caja, por cuando yo haga, por ejemplo, las holguras de los cables que quedan dentro de la caja, es suficiente. Ese tipo de cosas muchas veces las obviamos.
las obviamos, pero para poder saber si ese producto tiene calidad o no tiene calidad, necesitamos revisar esos aspectos que son relevantes en una decisión, ¿verdad? Esto es un poco lo que estamos hablando sobre la penetración de agua, penetración de polvo, y luego pues simplemente estamos especificando sobre algunos productos puntualmente, ¿verdad? Que es todo lo que le estoy comentando ahora. Si esta caja, por ejemplo, si estamos hablando de una caja sobrepuesta, a veces simplemente nos concentramos en cuántos puertos debe tener y ya. No, yo quiero que tenga un solo puerto porque voy a dar una sola opción de salida y es solamente para una casa, para un apartamento, para una oficina o lo que sea. Un solo puerto. Y es todo lo que quiero saber. No me interesa más nada. No me interesa de qué tipo de material es. No me interesa saber si es que esa caja me permite hacer fusiones internamente. Es decir, yo puedo poner un píxel o si no lo permite. Es decir, estoy limitado, limitado por el producto si es que yo no he hecho la investigación previa o yo no le he dado un perfil a esa instalación. Es decir, ese perfil significa que esa caja debe tener esto, 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 esto y esto. Y una vez que consigo el producto, yo comienzo a hacer check, a hacer vamos a decir que una validación de cada cosa que ese producto debería tener para ese ambiente específico de instalación. Ok, a eso es básicamente a lo que me estaba refiriendo. Y claro, con nosotros ustedes pueden tener una variedad grande de posibilidades, productos de un puerto, de dos puertos, con bandejas para empalmes, sin bandejas para empalmes, para instalar la fibra drop directa, para instalar un cable redondo, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Yo lo que quiero decirles ahora es que dentro de la variedad de productos de cables, ustedes van a encontrar seguramente el producto que necesitan para la calidad en el ambiente de instalación que ustedes están buscando. Y claro, si estamos hablando de lugares de confinamiento, pues no debemos olvidar nunca que cada uno de estos lugares de confinamiento, como yo los llamo, las cajas, no importa si son paneles ópticos, cajas de empalme, terminación o las cajas de distribución, siempre van a necesitar elementos internos. Ustedes pueden pedir el producto cargado. Significa que ya, cuando ustedes dicen quiero un producto cargado, están diciendo que, por ejemplo, en el caso de los paneles ópticos, ya vengan con los adaptadores y con los píxeles montados. Si tiene 24 puertos, van a venir 24 adaptadores y 24 píxeles. Lo único que yo tengo que decir es qué interfaz necesito. APC o UPC, luego saber si SC o LC, el tipo de interfaz que yo quiera. Y lo mismo va a ocurrir con las otras cajas, pero las otras cajas tienen un modelo cerrado, vamos a decir que un propósito más orientado, y ese propósito orientado es directamente para FTTH. Entonces ustedes van a encontrar cajas de terminación cargadas con 4 puertos, cargadas con 2 puertos, con 4 puertos, con 8 puertos, 16, 32 puertos, ¿no? Porque es el formato de 2 elevado a la enésima potencia, que es el formato que se utiliza para FTTH. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber que cada uno de estos elementos debería tener ya sus componentes de instalación y cuáles son los elementos que van en cada área. Esto es simplemente para cultura general, ¿no? No estamos hablando ahorita de un diseño en particular, simplemente para identificar dónde van cada uno de estos productos que hemos hablado anteriormente y que tenemos que ver la calidad de cada uno de ellos de forma individual, ¿no? En el lado de la central vamos a encontrar ODF, vamos a encontrar adaptadores, vamos a encontrar píxeles, vamos a encontrar patch cores. Luego tenemos en la ODN, vamos a encontrar cajas de empalme, por supuesto, cajas de derivación, vamos a encontrar cajas de distribución. Y esa caja de distribución, por supuesto, va a tener internamente un splitter, puede ser con conectores, sin conectores, en fin, ¿verdad? Adaptadores. Y si sigo más adelante, yo voy a encontrar en el otro extremo, ya al final de la división de la red, una caja NAP, como se llama, o sea, se conoce popularmente, y esa caja NAP seguramente va a tener un splitter y ese splitter va a ser con conectores, pero podría ser que sea un splitter tipo PLC o un splitter tipo cassette, va a depender de la configuración que tenga esa caja y dependiendo de lo que yo quiera hacer, si yo quiero conectar
píxel directamente al hilo de fibra que está dando esa ruta, pues no voy a necesitar un píxel si quiero conectar directamente el hilo al splitter. Pero si no lo quiero hacer así, lo quiero hacer un poco más estructurado, pues voy a necesitar de ley un píxel. Y por otro lado, pues ya sabemos que en la última milla vamos a necesitar algunos elementos como la fibra, obviamente, conectores rápidos, conectores mecánicos y todo lo que va en la parte interna, ¿verdad? La caja sobrepuesta con sus píxeles, si es que va a ir directamente a píxeles, por ejemplo, a una bandeja de empalmes, o puede ser directamente un conector mecánico y el patch cord. ¿No? Eso sería básicamente lo que es conectividad. Y cada uno de estos componentes, aunque se repitan con sus nombres, no necesariamente van a tener la misma calidad, ¿sí? Los mismos requisitos, la misma especificación técnica, ¿no? Porque no va a ser lo mismo el adaptador, por ejemplo, no va a ser lo mismo el conector que yo me encuentre en el píxel que el conector que yo me encuentre en un conector rápido. Van a tener especificaciones directas. El splitter que va a estar en la caja de distribución va a tener especificaciones diferentes al splitter que va a estar en la caja de terminación, por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos componentes tiene que ser revisado independientemente. Y ya, como para ir terminando, vemos la situación de todos estos materiales que son adyacentes a la red, pero son necesarios para la instalación, porque si bien es cierto, vamos a hacer una instalación por postes, por ejemplo, aunque nosotros tengamos el cable, los materiales, incluso el personal para hacer la instalación. Si no tengo los herrajes, pues simplemente no voy a poder hacer la instalación. Entonces necesito también haber hecho un análisis con respecto a los herrajes. Y aquí es un poco más complejo porque a veces nosotros no sabemos cómo resolver ese problema. Más allá de la técnica, más allá si es una técnica de retención, que necesariamente vamos a usarla, o que sea una técnica de suspensión, que necesariamente vamos a usarla con su set de materiales, más allá de eso, o si vamos a utilizar, por ejemplo, herrajes para fibra drop, que es necesario, ¿no? junto con todos sus componentes. Más allá de eso, lo que yo quiero realmente ahora que veamos es qué es lo que yo tendría que observar en estos componentes para que todo funcione bien, como lo que hemos hablado al principio, ¿no? Estamos enfocados en que el proyecto no colapse y sea un proyecto rentable. Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito saber si es un herraje que es metálico, por ejemplo, de acero. Vamos a suponer que sea de acero. ¿Cuál es el tratamiento que tiene ese herraje para que soporte la corrosión durante 15, 20, 30 años? ¿Cuál es ese procedimiento? Necesito saber, porque sucede que no tiene ningún tratamiento y ese componente que voy a poner, ese herraje que yo voy a poner en un lugar donde está muy cerca del mar, por ejemplo, me va a durar 3, 4 años y va a tener que cambiarlo. Y no solamente eso, que tengo que cambiarlo, eso incluye un tema de mantenimiento correctivo, no es preventivo. Si fuese de acero inoxidable, ¿qué tipo de acero inoxidable tiene? Porque hay diferentes composiciones moleculares en el acero, 304, 201, 202, hay diferentes. Si fuese, por ejemplo, plástico, de algún tipo polímero, ¿tiene algún tipo de tratamiento ante los rayos ultravioleta? ¿Tiene algún tipo de tratamiento ante hongos? Que eso no se ha visto, pero los hongos deterioran las propiedades del plástico rápidamente. Los diámetros, si son los diámetros correctos con respecto al cable que van a estar abrazando, haciendo grip, no abrazando el cable, son los diámetros correctos. Soportan las tensiones correctas. Es el componente correcto. En fin, toda esa información, ¿dónde está? En la calidad del producto. En la calidad del producto. Pero para saber la calidad del producto necesito revisar los requisitos, los requisitos del producto que están en la memoria técnica, que están en la hoja técnica del producto. Si todo esto que hemos mencionado nosotros está bien, vamos a tener un retorno de la inversión. Porque estamos pensando en función de la calidad del producto para que el retorno de la inversión esté presente. La flexibilidad de ese producto para que eso esté presente. ¿Ok?
Hay otros factores que ya dije, están en la planeación, que están en el diseño, pero que no vamos a tocar hoy por razones incluso de tiempo, ¿verdad? Entonces, recuerden, si ustedes quieren estar seguros y completamente seguros que lo que está escrito, que lo que está en una memoria técnica de un producto, la que está en el datasheet de un producto, ¿se han escuchado ustedes el término que dice que el papel aguanta todo? Necesitan que eso que está en esa especificación técnica esté, esté fundamentado, ¿ok? Esté fundamentado en una institución, esté fundamentado no solo en una marca, sino en una compañía o en un grupo de empresas, ¿no? Como en este caso nosotros manejamos un grupo de compañías que comienza con nuestros mayoristas, en este caso Fortnite Networking, ¿no? Tal vez ustedes están viéndonos desde Ecuador, desde México, Colombia y saben que hay mayoristas locales en su país. Entonces, es la primera cara visible. Y nosotros, Cablex está detrás de ellos. Y siempre estamos nosotros dando la cara, por decirlo de una manera, a todas estas posibles, vamos a decir, procesos procesos que nos encontremos en el caminar, en el andar, con respecto al tema de las garantías. ¿Ok? Eso, le digo esto para que ustedes se sientan con toda la libertad de poder contactarnos si tuviesen algún tipo de necesidad de este tipo, ¿no? Con respecto a un RMA o con respecto a un trámite de garantías por algún producto en particular. ¿Ok? Si tienen preguntas, pues este es el momento de hacerlas. Reina o Arnaldo, no sé si están presentes y si tienen alguna pregunta en el casillero de preguntas. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Te escucho perfectamente. Aquí está consultando Ariel. Pregunta, ¿el ROI es cálculo en años o podría ser trimestral? Para que sea real, porque estamos hablando nosotros, tú lo puedes hacer trimestral, incluso mensual, pero la realidad es que nosotros lo manejamos por años. Es un poco más, vamos a decir que más completo, ¿no? Porque tú mides los 4 trimestres del año. Entonces tú dices, ok, en el año fiscal, me voy a demorar tantos años fiscales para poder recuperar esa inversión. Puedes hacerlo trimestral, puedes hacerlo incluso mensual, porque la fórmula funciona para todo, pero en la realidad tiene una aplicación anualmente, una aplicación más tangible, ¿no? Listo, por el momento esa es la única pregunta que existe, que hay. Bueno, también está Angelo, que consulta si la presentación será compartida. Bueno, la presentación va a estar en YouTube, creo. Bueno, es algo que lo maneja Fortnite Networking por medio de sus redes sociales. Entonces, asumo que tú le vas a dar información de cómo vas a compartir ese. Así es. Este webinar será compartido en nuestro canal de YouTube. En este momento le estoy compartiendo lo que es el link de nuestro canal. Si ustedes lo desean revisar, volver a ver este grandioso webinar que ha compartido Marco, este es el link. Si existe alguna pregunta, algo adicional que desean saber. Ok, listo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que tenga un excelente día. Ok, muchas gracias entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad.